Los voy a invitar a que puedan buscar el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice lo siguiente: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Padre, te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das, Señor, de poder compartir, Señor, tu palabra. Gracias por el privilegio, Señor, de poder participar en las cosas santas, Señor, por poder ocupar, Señor, usar tú mi vida, Señor, como un instrumento, Padre Santo, para poder llevar, Señor, palabra tuya, Padre. Te pido, Señor, que el día de hoy bendiga, Señor, primeramente mi vida por medio de la palabra, Señor, así como lo hiciste, Señor, cuando estaba estudiando. Poder bendecir con la palabra, Señor, a mis hermanos, Padre. Que aquella respuesta, Señor, que ellos vienen, Señor, buscando, Señor, a esa necesidad, Señor, la puedan encontrar, Padre mío. Aquella palabra, Señor, que se haga viva en sus vidas, Señor, que nos sirve, Señor, para este caminar, Señor, para esta tierra, Señor, en este mundo, Señor. No somos de este mundo, Padre, pertenecemos, Señor, a los cielos, Padre, pero mientras estemos aquí, Padre, necesitamos de ti, necesitamos ser guiados por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Juan capítulo 1, verso 12, llama la atención porque lo puse en color amarillo, que cuando nosotros conocimos al Señor, nos encontramos, decidimos entregar nuestra vida por completo a Él, no sucede que automáticamente nos convertimos a hijos. En algunas de las versiones dice, les dio el derecho de ser hijos, pero si comenzamos a escudriñar un poco más allá, y comenzar a ver los originales, recuerden que la Biblia fue escrita en griego, fue escrita en hebreo y fue escrita en arameo, pero en sus traducciones al español, muchas de esas palabras las convirtieron en una, dependiendo del significado que cada una tenga. Y acá lo interesante es que dice que no todos son hijos de Dios. Sí, cada uno de nosotros puede ser salvos. Si nosotros le entregamos nuestra vida al Señor y Él mora en nosotros, la Biblia nos enseña que ya nosotros somos salvos. Ahora tenemos que ir en camino a cuidar aquella salvación, pero no cualquiera puede llegar a ser hijo. Nuestro hermano Rodrigo en la administración decía, buscamos ser perfectos. Y es un camino de perfección, un camino que mientras vamos aprendiendo, vamos practicando hacer las cosas buenas para llegar a ser perfectos. Y así como se trabaja para llegar a ser perfectos, también se debe trabajar para llegar a ser hijo. Y en la Biblia nos enseña que hay 11 palabras que se derivan de diferentes nombres, que usted la lee como hijo, pero hace referencia a hijos que tienen diferente edad. Porque yo soy un hijo, usted es un hijo, los pequeños que están arriba también son hijos, pero tienen diferente tipo de edad. Y de los 11 palabras que se desprende la palabra hijos, solo les puse 3 para tener ahí un ejemplo y tener una noción de dónde estamos posicionados. Que son 3 hijos, que es el tecnón y el hijo huíos. Si hablamos de un hijo tecnión, es alguien de pequeña edad, y si lo vemos en este ámbito, vendría siendo alguien que espiritualmente está recién formándose en los caminos del Señor. Si vemos a un hijo tecnón, ya es un hijo ya que tiene algún crecimiento, que ya comienza a ejercer algún servicio. Pero si vemos un hijo huíos, ya quiere decir un hijo que ya es maduro. Viéndolo todo en el ámbito espiritual. ¿Se entiende hasta ahí? Amén. Y en Romanos 8:14 dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos. En Juan nos decía, si nosotros creemos en el Señor podemos llegar a ser hijos de Dios. Pero acá ya nos da luz quiénes son verdaderamente los hijos de Dios. ¿Quiénes son? Los que son guiados por el Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu. Y el trato con cada uno de los hijos es diferente unos con otros. ¿Por qué? Porque al hijo tecnión, al hijo más pequeño, en primera de Juan, capítulo 2, verso 1, ¿saben cómo los trata? Y Jesús le dice esto: hijitos míos, al hijo tecnión mío, hijito mío, si ustedes pecan, no se preocupen porque abogado tienen.
hablando del mismo, de Jesucristo. Abogado tienen. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, decimos, ¿está bien que uno tenga que pegar? No sería lo correcto si somos llamados hijos de Dios. No sería correcto que nuestra vida fuera una vida de estar pecando. Pero aquí le dice a alguien pequeño, porque alguien pequeño recién está conociendo los caminos del Señor. Se puede caer, se puede parar, es como un bebé, es como un pequeño, un niño. Y le dice, tranquilo, son hijos, sí, son hijos, pero están en una estatura pequeña aún y es necesario que se vayan formando. Pero después avanzando y cuando se convierte en el hijo tecnón, es lo que recién habíamos leído, Juan 1:12. Ustedes que creyeron, ya pasaron por la etapa de creer, ya van subiendo peldaños. Ustedes que ya creyeron, ahora ustedes pueden llegar a ser hijos, ya pueden llegar a ser. ¿Y a quién le habla? Al tecnón. ¿Y qué estatura pueden llegar a alcanzar? A ser un hijo huíos. Y ya el hijo huíos lo encontramos en los dos versículos, en Mateo, cuando Dios dice que se abrieron los cielos, vio a Jesús y dijo, este es mi hijo amado, en cual él va a tener su complacencia. Pero cuando dice hijo amado, está hablando de un hijo maduro, de un hijo huíos. Y a esa estatura tenemos que llegar a ser. Entonces, ¿quién es el hijo huíos? El hijo que es guiado por el Espíritu de Dios. Miren cada uno de estos tipos de hijos que existen. Está el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, el Hijo de paz. Nos llaman a nosotros hijos de obediencia, hijos de luz, hijos de la promesa, hijos de la resurrección, hijos del pacto, hijos del reino, hijos del amado. Y como les digo a algunos hermanos acá, hijos de la recompensa. Cada uno de nosotros somos parte y somos hijos. Ahora, la estatura de hijos, como la estamos viendo ahí, también va en aumento. Pero, ¿con cuánto ustedes se identifican? ¿Ustedes son hijos de luz? ¿Ustedes son hijos de Dios? ¿Ustedes son hijos de la obediencia? Ahí los amenes fueron bajando un poco. Porque depende de cómo nos vamos desarrollando, es la estatura de hijo que nosotros vamos teniendo. Y esto todo viéndolo, recuerden, en el área espiritual. Porque si lo hubiera hablado de otra forma, hubiera dicho a los pequeños que bajaran y tomaran los primeros asientos. Pero estoy hablando de a una iglesia que va en camino a transformarse en ser hijos, guiados por el Espíritu Santo. Y por eso le puse a este tema como nombre, recompensa del fiel. Recompensa del fiel. Nuestra cobertura, cierto que es nuestro apóstol Billy Bunzer, y por sobre él está la cobertura de Benecer de Guatemala, todos los años realizan lo que le llaman la proclama profética, donde declaran una palabra de parte del Señor que va a ser de bendición y con ella se trabaja durante todo el año. Y una de las palabras declaradas para este año fue el año de la recompensa. El año de la recompensa, y que el Señor trae cosas nuevas, trae galardones para nuestra vida. Y no todos los galardones y no todas las recompensas serán lo mismo para todos, porque somos todos diferentes. A todos nos llamaron a hacer distintas cosas, pero lo que hagamos, hacerlo con excelencia. Le puse la recompensa del fiel, porque si yo me voy al original, la palabra fiel significa pistis. Y tiene que ver con la fe. ¿Usted tiene fe en Cristo Jesús? Entonces, usted puede tener la recompensa del fiel. Porque ahí donde leemos, donde dice pistis, significa confianza. Es decir, ¿qué quiere decir? Que usted, su recompensa la va a tener por la confianza. Podemos decir que usted va a tener una recompensa por la constancia, una recompensa por su fe, va a tener una recompensa por su fidelidad, va a tener una recompensa por la gracia del Señor. Y el último párrafo llama la atención esto porque dice el carácter, eso significa fiel, el carácter de en quién se puede confiar. Ahora, ¿en usted y en mí se puede confiar?
Los amenes van bajando. Me sorprende. En carácter de quien se puede confiar. Y esa palabra pistis es la misma que se ocupa cuando nombran la fe en los 12 frutos del Espíritu. Nosotros trabajamos, ¿cierto? Hay 9 frutos del Espíritu que están en Gálatas, más el fruto de la alabanza, los 9 más el fruto de la alabanza, más el fruto de la justicia y más el fruto de la santificación. Pero uno de esos frutos es pistis, uno de esos frutos es fiel. Es decir, que nosotros tenemos que llegar a tener esos frutos, porque eso forma el carácter de uno. Pero ¿cómo vamos a ver si tenemos el fruto de la fe? Haciéndonos estas preguntas. ¿Se puede confiar en nosotros? ¿Se puede confiar en usted? ¿Usted mismo puede confiar en usted? Entonces, para comenzar hablando, yo les di una definición de lo que era hijo. Y hijo tiene mucho que ver con fidelidad, tiene mucho que ver con fiel y pistis. Pero tenemos que separar uno con otro. Y les puse el hijo en un extremo de la presentación y en el otro extremo le puse una oveja. Porque si queremos saber cómo tenemos que ser como hijos y tenemos que saber cómo alcanzar aquella fidelidad, tenemos que saber qué no es hijo y qué no es fidelidad. Y en Filipenses capítulo 1, verso 27 dice: solamente comportados de una manera digna del Evangelio de Cristo. De modo que ya sea que vaya a veros, hablando el apóstol Pablo, decía, de modo, ya sea que yo vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe. Ustedes están luchando unánimes por tener fidelidad, por tener fe, por tener pistis. Pero yo lo que recalqué acá es lo que hace un hijo. Lo que está en color amarillo es de cómo se comporta un hijo. ¿Eso qué quiere decir? Que un hijo sabe lo que tiene que hacer y sabe lo que le corresponde sin que le estén diciendo, sin que esté alguien encima. Y ahí vamos viendo por qué sucede eso. Pero acá Pablo, hablando, dice, ¿saben qué? Ustedes ya tienen una estatura y me agrada eso porque ustedes se comportan fieles, se comportan unánimes en la fe, estando yo o no estando yo. Y eso representa madurez. Eso tiene que ver con ser hijo. Mire la diferencia si hablamos de alguien que es oveja. Para que se entienda, todos somos ovejas porque todos tenemos un pastor acá espiritualmente que es nuestro pastor Alex, pero también tenemos al mejor pastor de todos que es Jesucristo. Pero recuerde, lo que estamos hablando es la estatura espiritual. Somos todos ovejas. Yo soy oveja, mi hermano es oveja. El pastor Alex, el profeta Alex, es oveja porque tiene su pastor. Pero todos tienen una diferente estatura espiritual. Miren lo que hace una oveja. En Salmo 23, capítulo 23, versículo 1 dice: Salmo de David, el Señor es mi pastor. ¿Quién lo habla? Alguien que es oveja. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Verso 3, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Miren la diferencia de hijo y miren la diferencia de una oveja. El hijo sabía lo que tenía que hacer y trabajaba junto a sus pares para poder tener aquella fidelidad, para poder tener aquella fe. La semana pasada nuestro hermano Rodrigo nos habló de la justicia. Y una de las cosas de poder tener justicia es teniendo el fundamento que es la fe. Por medio de la fe pueden hacer la justicia. Yo tengo un rema cuando estuve estudiando los frutos del Espíritu, que es un fruto da otro. Si usted tiene un fruto, trabaje en ese fruto porque ese hará nueva semilla para poder sembrar otros frutos. Si usted tiene el fruto del amor, persevere en amor. Porque ese fruto
Después va a tener más semilla y de ahí va a salir la fe, de ahí va a salir la paz, de ahí va a salir la paciencia, de ahí va a salir la mansedumbre. Pero acá en la oveja, primero dice que hay un pastor y que conduce a la oveja. ¿Y la conduce dónde? A aguas de reposo. Si yo lo tengo que hacer una comparación con el hijo ya por su cuenta sabe cómo ir a la agua de reposo. Pero alguien que es oveja tiene que ser conducido. En el verso 3 dice, Él restaura mi alma y me guía por senderos de justicia. El hijo ya tiene la capacidad de tener fe y fidelidad. Por eso el fruto de la justicia ya le comienza a nacer. Pero alguien que está en la estatura de oveja tiene que ser guiado por el camino de la justicia para que conozca la fe. Y hay una parábola, y yo sé que usted la conoce, que hablan de las 99 ovejas y de la oveja perdida. Eran 100 ovejas y una de ellas se descarrió, dice la palabra. ¿Y quién la fue a buscar? La fue a buscar el pastor. Pero hay una enseñanza muy linda acá, porque ya está bien que una oveja se haya salido del redil, porque está en estatura de oveja. ¿Y quién tiene que ir a buscarla y guiarla? Porque quizás no sabía lo que tenía que hacer. Era el pastor. Pero ¿qué sucede con las otras 99 ovejas? ¿Fueron junto al pastor? No. ¿Por qué? Porque las 99 ovejas ya estaban en su proceso para convertirse en hijos. Porque el pastor ya tenía la seguridad que si dejaba las 99 ovejas sola en el redil, sabía que no se iban a descarriar y sabían que no se iban a apartar. Y él tranquilamente podía ir a buscar a la oveja que estaba perdida. Entonces, de 100, una se puede perder, pero otras 99 siguen trabajando para tener aquel crecimiento espiritual, para salir del estado de oveja y poder convertirse en hijos. ¿Qué sucede muchas veces? Que se escapan 99 ovejas y queda una en formación. Y eso es oveja. Entonces ya sabemos cuál es la diferencia de uno a otro. El hijo ya sabe lo que tiene que hacer, tiene sus responsabilidades, se le ha enseñado y ahora por su cuenta él puede trabajar. Y la oveja todavía está en un camino donde le están enseñando la senda de la justicia para poder alcanzar la fe y con eso convertirse en un hijo de fe, en un hijo fiel, en un hijo de fidelidad y poder alcanzar las recompensas. Y el primero de todo, y que de aquí nació el mensaje, fue de Jesús. Jesús mismo, aún siendo Dios, Él fue hijo de un padre. Y como hijo también recibió su recompensa. Siendo Dios y teniendo todo, aún Él recibió recompensa del mismo Padre. En Juan capítulo 5, verso 19, está el primero y dice, por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. La comparación de hijo con oveja, dijimos que el hijo sabía lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque hubo un padre que le estuvo enseñando. Si tenía que trabajar con un martillo, un padre le explicó lo que era un martillo. Si tenía que golpear un clavo, un padre le explicó cómo golpear aquel clavo. ¿Qué sucede muchas veces? Que como hijo o cuando estamos en la etapa de oveja, dejamos de asistir a las clases del Padre para poder aprender algo. Y en el verso siguiente, verso 20 dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Tenemos a un hijo que es Jesús, tenemos a un padre, tenemos que un padre le enseña a un hijo, que el Padre ama al Hijo. Y dice, y obras mayores que estas le mostrará para que os admiréis. Verso 21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida
a los que Él quiere. Una de las enseñanzas muy lindas que habla en el versículo 21, que se da a entender que Jesucristo tiene la autoridad de todo. ¿Es así o no es así? Es así, porque Él es Dios. Mire, les puse el mismo verso, pero más resumido, porque necesito que se queden con las palabras claves. Primero tenemos a Jesús, que dice que Él no puede hacer nada por su cuenta, pero sí hace todo lo que ve hacer al Padre. Y en el último verso dice: así como el Padre levanta a los hijos de los muertos, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Ahora lo interesante es que si usted lee la versión que tiene o lee otras versiones, el párrafo final dice: el Hijo da vida a los que quiere. ¿Está bien eso, cierto? Si Jesucristo quiere darle vida a usted, ¿le puede dar vida? Y si no quiere darle vida, refleja la autoridad de Jesucristo. Pero quiero ir mucho más allá. Y quiero mirar este versículo de otra perspectiva. ¿Entiende lo que lee ahí o no? Ya, entonces va a tener que tomar clase de inglés. Mire, si lo leo en inglés no se burle de mí, hermano, si yo tampoco sé. Pero estudiando, se puede. Más encima, ayer estuve hablando con Vero Garay, que es profesora de inglés y se maneja en todo esto, y le empecé a comenzar a hacer varias preguntas. Donde dice, en el párrafo final, donde dice, even so the Son quickened whom he will, quiero que se quede con la palabra en rojo, que significa he. Esa palabra rojo, que significa he, en español se traduce como Él. En español se traduce como Él. En la versión de abajo es otra versión, pero también aparece la palabra he. Y eso me llamaba la atención porque decía, ¿por qué en unas traducciones sí aparece la palabra Él y en otras versiones no aparece la palabra Él? Y yo tomaba esto y acudía a Google Traductor. Pero sabemos que Google Traductor no es muy fiable. Y yo ponía la misma palabra. Y ponía de esta forma: even so the Son quickened whom will. Me saltaba el he. Y significaba la misma palabra. Y yo le preguntaba a Vero, que se maneja en inglés. Le dije: Vero, necesito que me traduzcas esto. Y me lo tradujo. Y me dijo lo mismo. Eso significa: el Hijo vivificará a quien sea o a quien desea. Le dije: ya, pero ¿y la palabra he qué significa? Me dijo: significa Él. ¿Pero por qué no lo estaba usando? Porque dice, me dijo, no se dice porque es para darle un énfasis. Y me quedó una palabra porque ella misma me dijo, miren, les voy a poner las dos versiones para comparar. Ella misma me dijo, no se coloca porque puede ser una palabra y va a ser redundante decirla. Es decir, podía estar de más poner la palabra he porque va a significar lo mismo. Y yo decía, pero si no fuera redundante, y si la palabra he está por algo, si se escribió de esa forma y le pusieron el artículo él, y en inglés en las versiones decía he will o he chose, es porque algo hay ahí. Y se lo marqué, por eso le subrayé en rojo. Pues el Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. ¿Qué hace el Hijo? Lo que ve hacer al Padre. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, es decir, que el Padre puede darle vida. El Padre puede darme vida. Y así como Él lo hace, asimismo, el Hijo también da vida a los que Él quiere. ¿Podemos decir que el Hijo también da vida a los que Él quiere? ¿A los que el Padre quiere?
¿Quedaron confundidos? ¿Jesucristo, por su autoridad, puede hacer vivir a alguien, vivificar a alguien? Sí, porque tiene el poder y tiene la autoridad. ¿El Padre, según este verso, puede hacer vivificar a alguien? También lo puede hacer. Pero si yo lo miro de otra perspectiva, dice, el Hijo también da vida a los que el Padre quiere. ¿Y el Padre a usted lo ama? Téngalo seguro que el Hijo a usted lo puede vivificar porque sabe que el Padre ama a su Hijo y Jesucristo por ende lo tiene que amar a usted. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Quién amó al mundo? El Padre. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y si el Hijo no hubiera amado al mundo, ¿usted cree que hubiera venido? No. Jesucristo, le voy a hacer otra pregunta. ¿Tiene toda la autoridad para vivificar a quien quiera? ¿Y por qué en Juan 5:19 me dice, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta? ¿El Hijo depende del Padre? ¿Será redundante lo que estamos hablando? Se lo explico de esta forma. Dice que estamos, palabra de Jesucristo, palabra de Jesús, cuando estaba acá en la tierra. Estamos en los últimos tiempos. La hora viene. Viene el día, viene la hora. Pero nadie la sabe. Ni los ángeles, ni yo, dice Jesús. Solo el Padre. Ahora, yo le hago otra pregunta. Si ya estamos a pronto de los últimos días para que el Señor venga, ¿usted cree que Jesucristo no sabe cuándo va a ser? ¿Jesucristo sabrá cuándo es el día o no? Si leemos ese verso, dice que no. Pero en Juan, capítulo 10, verso 30, dice, yo y el Padre somos uno. ¿Qué es Jesús? Es Dios. ¿Y si es Dios, no sabrá cuándo Él vendrá? Bueno, entonces, estamos en el debate. ¿Jesucristo sabe cuándo es la venida o no sabe? Jesucristo sabe, porque Él mismo dice que va a venir. Pero ¿por qué cuando les dijo a sus discípulos, la hora viene, y ni siquiera los ángeles saben cuándo es, ni siquiera yo? Porque ahí cuando Jesús estaba hablando, lo estaba hablando de manera humana, de manera corpórea. Pero ya una vez Jesucristo resucitado, tomó toda su deidad y Él es uno con Dios. Y asimismo es con este verso. Porque dice, Jesús, yo no puedo hacer nada por mi cuenta. ¿Por qué? Porque dependo del Padre. Pero hablándolo en el ámbito de hijo. Porque un hijo sí depende del Padre, no puede hacer nada por su cuenta, o si no sería un hijo desobediente. Pero el hijo que es maduro, porque Jesucristo es un hijo maduro, un hijo huios, se le da la autoridad para que haga todo como Él quiere. ¿Por qué? Porque sabe que tiene la confianza del Padre. El hijo maduro se le puede encomendar confianza porque sabe que va a trabajar con los que aman al Señor como el Padre los amó. El Padre amó su vida y amó mi vida. Y Jesucristo, Jesús, donde es un hijo maduro, también lo ama a usted. Jesús no tiene envidia de usted. Jesús no tiene envidia de mí. ¿Qué va a tener envidia? Porque Él dice que era el unigénito y después se convirtió en primogénito. Porque ahora somos muchos hijos. Él es el primero y es nuestro hermano mayor. Pero donde Él ya era maduro, sabía que si lo amaba a usted, también complacía al Señor. Y Él se convirtió en fiel. ¿Y cuál fue la recompensa de Jesucristo? Fue la confianza
fue la honra y le dieron un nuevo nombre. Jesús era Dios, pero cuando estaba en la tierra, hacía las mismas labores que hacíamos nosotros, para demostrarnos nosotros que sí se puede. Y Él tenía poder, autoridad, claro, lo hacía porque Él obedecía al Padre. Y Él tenía la facultad de poder vivificar a los que estaban muertos, claro, porque Él sabía y conocía a los que el Padre amaba y a ellos vivificaba. Un hijo fiel, un hijo de fe. La recompensa de Jesús está en Juan capítulo 5, verso 22. Porque ni aun Padre, y son los versos que siguen de lo que leímos, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Jesús fue tan fiel al Padre que el Padre ahora dijo, ya, tú eres maduro y sabes trabajar. Ahora sí te puedo confiar. Verso 23, para que todos honren al Hijo como también honran al Padre. Ha sido tan fiel, dijo al Padre, que ahora no solamente me honrarán a mí como Padre, sino que te comenzarán a honrar a ti como hijo por ser fiel y por tener fe, por tener pistis. Apocalipsis 19:11, la recompensa, se le da un nombre a Jesucristo. Y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Fiel y se llamaba Verdadero. Bueno, su nombre no era Jesucristo, porque el nuevo nombre que le dieron es Fiel y Verdadero. No le van a dar un nombre a usted si usted no cumple con aquello. No le van a decir usted fiel si usted es infiel. No le van a decir a usted valiente, hijo valiente, si usted es temeroso. Uno trabaja en pos de ello para poder alcanzar un nombre. Entonces la recompensa de Jesús, la recompensa del fiel Jesús fue tener confianza, fue tener honra y fue tener un nombre. Mira el siguiente. Abraham y Eliezer. Génesis capítulo 15, versículo 2. A Abraham se le conoce como el padre de la fe. ¿Sabía usted eso, no? En Gálatas 3:7 dice, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Porque Abraham actuaba por fe. Cuando le pidieron a su hijo que lo sacrificara, si yo le pregunto eso a ustedes, seguro usted no va a sacrificar a su hijo. Pero cuando le dijeron a Abraham, sacrifica a tu único hijo, al que tanto te costó, ya estaba en su vejez y Abraham tuvo a su hijo Isaac y el Señor se lo pidió. Él no rehusó. ¿Por qué? Porque sabía la importancia de mantenerse fiel con Dios. Si Dios le dio las provisiones, y eso es lo que muchas veces nos sucede a nosotros. Nosotros nos mantenemos fiel con el Señor y el Señor nos da una recompensa, nos da algo que amamos tanto, pero después cuando el Señor quiere probar nuestra fidelidad, nosotros amamos tanto lo que nos dio a la persona en comparación a la persona que nos dio aquel regalo. Y hablo de todo ámbito. Algunos le han dado bienes materiales, algunos le han dado la bendición de tener una casa. Gracias, Padre, porque soy fiel contigo y tú me recompensaste con una casa. Pero tienes la casa y te quedas en la casa y no vienes a la congregación. Señor, tú me has bendecido con un auto porque me he mantenido fiel contigo, porque estoy todos los días acá sirviéndote, tú me diste un auto y ahora ocupo el auto para, no sé, en vez de venir a la iglesia, ir a otros lados. ¿Se mantiene fiel al Padre o después cambia sus prioridades? No quiero dar el otro ejemplo porque es muy fuerte, pero avancemos. ¿Lo leí o no? No. Después de estas cosas, Génesis capítulo 15, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Ya alguien de fe le estaban hablando de recompensa.
Y una de las recompensas que puedo ver antes es que el Señor iba a ser escudo. Una de las cosas. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos? Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, he aquí no me has dado descendencia, y uno nacido de mi casa es mi heredero. ¿Qué estás diciendo? Abraham, cuando vino aquella visión, él no tenía hijos. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Tu recompensa será grande. Y Abraham, ya siendo de avanzada edad, dijo, Señor, ¿cómo me vas a dar recompensa si la recompensa que yo estaba buscando era tener descendencia y no puedo? Yo ya estoy viejo, mi mujer es estéril, no puedo tener hijos. El único, y Abraham era millonario, era multimillonario, era billonario, él tenía de todo. Pero aún teniendo de todo no se puede ser feliz. Y decía, no tengo hijo a quien heredar todo lo que tengo, solo tengo a Eliezer. ¿Quién es Eliezer? Era un siervo que trabajaba con Abraham, que se había criado en la casa de Abraham, era el mayordomo de Abraham, era como el jefe supervisor de todas las cosas que Abraham tenía. Y por costumbre, si no había hijos, toda la descendencia tenía que ser dada al siervo mayor, al siervo fiel. Y Eliezer fue uno de esos siervos fieles. Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, ¿quién era el siervo? Eliezer. Abraham le dijo a Eliezer, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. ¿Qué sucedió? Ya con el tiempo y en su vejez, Abraham tuvo hijos, tuvo a Ismael y tuvo a Isaac, y ya era hora de buscarle esposa a Isaac. Y tomó a este mayordomo, tomó a Eliezer y le dijo, ¿sabes qué? Necesito, ya estoy en lo último de mi edad, mis hijos no pueden quedar solos, necesito poner la bendición y necesito que tú vayas a buscar a una esposa. Antes era así. Antes el padre buscaba una esposa para sus hijos o para su hija. Necesito que vayas a buscar uno. ¿Y cuál hubiera sido la mentalidad de Eliezer? Si usted se pusiera en ese caso. Normalmente no sería esto. Ocha, ¿por qué nació Isaac? Si Isaac no hubiera nacido, yo hubiera sido el heredero de todas estas tierras que tiene Abraham. Si Isaac no hubiera nacido, yo hubiera sido heredero y me hubiera convertido en millonario. ¿No hubiera sido esa la mentalidad racional que hubiera tenido Eliezer? Génesis 24:3, y te daré a jurar por el Señor, hablando Abraham, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y ahí está hablando de Rebeca. El siervo Eliezer, siendo fiel siervo de Abraham, Abraham le encomendó, necesito una hija, necesito una mujer para mi hijo Isaac. Porque esto la descendencia se tiene que seguir y pasando de generación a generación. Eliezer aceptó y Eliezer tomó el camino para ir. Y en el verso 13 dice que Eliezer fue a Mesopotamia y dice, he aquí, estoy de pie junto a la fuente de agua, ya llegando a aquel lugar. Y las hijas de los hombres de las ciudades salen para sacar agua. Y él está hablando con el Señor y dice, que sea la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda, bebe, y también dará de beber a los camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac, y para ellos sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. ¿Qué está hablando acá? Eliezer llegó al lugar, a Mesopotamia, donde tenía que buscar mujer para Isaac, y le dijo, Señor,
ya estoy aquí. Ahora las mujeres que son de la zona comienzan con un cántaro a buscar agua. Y él comenzó a orar al Señor de Abraham. Te pido que aquella mujer que es para Isaac, si yo le pido agua, que me dé agua y también le dé agua a mis camellos. Y yo sabré que ella es la mujer indicada para Isaac. Pero ahora lo sorprendente es lo que está en la letra amarilla. Porque se refiere a Isaac como el siervo de Dios. Pero se refiere a Abraham como a mi Señor. A donde dice tu siervo Isaac, acá está hablando Eliezer y dice, Isaac sí es tu siervo, Señor. Pero acá se está refiriendo a Abraham. Estoy buscando hija para Isaac, una esposa para Isaac, porque mi Señor me lo pidió. ¿Quién era el Señor de Eliezer? Era Abraham. Quédese con eso. Trataba a Isaac, como el hijo de Abraham. Y a Abraham lo trataba como mi Señor. Estamos en el capítulo 24. Me salto capítulo 24, pero al versículo 63. Ya Eliezer encontró a Rebeca, habló con Labán, que era el hermano de Rebeca, habló con Betuel, que era el padre de Rebeca, llegaron a un consenso, dijeron que andaban buscando una mujer para Isaac, y Rebeca aceptó a irse con Eliezer. Ahora, pongámoslo en la mente de qué hubiera pensado Eliezer todo ese camino. Antes los viajes no eran como ahora, antes no habían aviones, antes tampoco habían autos. Si tenían que ir de ciudades a otras ciudades se demoraban semanas caminando. Y sobre todo si es con animales, mucho más lento. Me pregunto, ¿hubiera sido fácil para Eliezer decir esto y volver a donde estaba Abraham, decir, no encontré mujer? Tu hijo se quedó sin descendencia y ahora quizás yo puedo optar a obtener la descendencia que él tiene. ¿Hubiera sido fácil para Eliezer decir eso? Ya, bueno, no nos pongamos todos tan cristianos. Para Eliezer hubiera sido fácil decir eso, pero Eliezer era tan fiel a Abraham que trabajó para que su hijo tuviera la descendencia, sin importar que él ya no la iba a obtener. Eliezer pudo haber sido millonario con toda la herencia que tenía Abraham, pero fue tan fiel que nada de eso le importó con tal de ayudar a su señor. Pero mire lo lindo, versículo 63. Y por la tarde Isaac, ya cuando venían de vuelta Eliezer con Rebeca, y por la tarde Isaac salió a meditar al campo, y alzó los ojos y miró, y he aquí venían unos camellos. ¿Quién eran los camellos? Era Eliezer que estaba llegando. Rebeca también alzó sus ojos, es como película. Isaac alzó sus ojos, Rebeca alzó sus ojos y se miraron y se amaron. Y cuando vio a Isaac, bajó del camello Rebeca y le preguntó a Eliezer, ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y Eliezer le dijo, es mi Señor. En los capítulos anteriores, el único señor de Eliezer era Abraham. Y él se refería a Isaac como el siervo de Dios o como el hijo de Abraham. Pero ya en todo este proceso y en este caminar, fue tan fiel Eliezer a Abraham que ahora él comenzó a amar lo que Abraham amaba. ¿Qué era lo que Abraham más amaba? Era su hijo. Abraham amaba a Isaac, lo tuvo en su vejez, era el hijo que él siempre estuvo buscando. Y Eliezer entendió eso y dijo, mi señor Abraham, o es la plata o es usted. Voy a mantenerme fiel. Y él tenía claro que a Abraham ya no le iban a quedar muchos años de edad y el heredero iba a ser Isaac.
Y ahora, ¿cómo él se refirió a Isaac? Ya no le llamaba Isaac, ya no le llamaba el hijo de. Ahora llamaba a Isaac como mi Señor. Eso es muestra de fidelidad. Eso es fe, eso es pistis. Porque el hijo, y Eliezer no era un hijo sanguíneo. No era un hijo sanguíneo. Era un siervo de Abraham. Pero entendió la importancia de ser hijo. Y Eliezer dijo, yo voy a comenzar a amar lo que mi padre ama. Jesús hacía lo que el Padre hacía. Jesús hacía vivir a los que el Dios amaba. Dios te amaba a ti, Jesús te amaba a ti. Abraham amaba a Isaac y el hijo fiel, Eliezer, el siervo fiel, amaba a Isaac. Eso es muestra de fidelidad. Amar lo que el Padre ama. ¿Quieres saber si eres un hijo o una oveja? ¿Quieres saber si estás en la estatura de espiritual correspondiente? ¿Quieres saber si tienes el fruto de la fe? ¿Tienes el fruto del Espíritu que es la fe? Pregúntate, ¿amas lo que el Padre ama? ¿Amas lo que Dios ama? ¿Amas lo que el pastor ama? ¿Amas lo que tu pastora ama? La recompensa de Eliezer fue ser comisionado. Si Abraham hubiera sabido que Eliezer le iba a ser infiel, nunca le hubiera dicho anda a buscar mujer para mi hijo, porque sabía que le iba a mentir en el camino y iba a poder ser parte de aquella herencia. Pero alguien que es fiel es comisionado. Si tú eres fiel, ten por seguro que serás comisionado. Porque tendrás los intereses de tu padre y amarás lo que tu padre ama. Y lo estoy hablando de forma espiritual y de forma terrenal. El siguiente. El padre y el hijo mayor. ¿De qué estoy hablando aquí? De la parábola del hijo pródigo. En Lucas 15:25 dice lo siguiente. 15:20, empezamos. Y levantándose, fue a su padre, hablando del pródigo, del que se había perdido. Miren, lo sorprendente de esto, porque habíamos dicho que la oveja tenía la facultad de poder escaparse y después volver. El pródigo era un hijo, se descarrió, pero usted ve la historia que el padre lo fue a buscar. El hijo volvió solo. El que está en estatura de oveja, el pastor tiene que ir a buscarlo. Pero el que está en la estatura de hijo, aunque se equivoque, vuelve al padre igual. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, el hijo pródigo, hacia su padre: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Verso siguiente. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto traed la mejor ropa y vestidlo, y poned anillo en su mano y sandalia en sus pies, y traed becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a hacer fiesta, comenzaron a regocijarse por el hijo que se había perdido. Pero yo me quiero enfocar no en el hijo pródigo, sino en el hijo mayor. Versículo 25. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música. Claro, porque se estaban todos haciendo fiestas y se estaban regocijando. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era todo aquello? ¿Por qué se está haciendo aquella fiesta? Y el criado le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. ¿Qué hizo este hermano mayor?
Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar a la fiesta, no quería entrar a la casa. Salió su padre y le rogaba que entrara. Aquí el padre en otras versiones dice, le suplicaba, hijo, entra a la fiesta. Hijo, ven. El padre tiene que enseñar a los hijos, y eso lo entendemos. Pero el padre llegó a tal punto de comenzar a suplicar al hijo. Es tu hermano. Ven, entra a la fiesta, gózate con él. Pero el hermano mayor, por tener envidia, por ser orgulloso, decía que se enojó con su hermano que se había perdido. Pero respondió él y le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido. Le comenzó a sacar las cosas en cara. Un hijo que le falta madurez. Un hijo que le falta fidelidad. Por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. El hijo mayor podría ser muy mayor, pero se comportaba como una oveja. Podemos llevar años en la congregación, pero si no nos convertimos en personas fieles, somos unas simples ovejas. ¿Por qué le puse esta palabra? Para poder comparar quienes sí tuvieron recompensa y quienes perdieron la recompensa y perdieron una cosa más allá. Lucas capítulo 5, capítulo 15, verso 30 dice, pero cuando vino el hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, comenzaba a sacar las cosas en cara aún, mataste el becerro más engordado, y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. ¿Saben qué sucedió con el hijo? El hijo primero se convirtió en alguien infiel. Porque no amó lo que el padre amaba. El padre amaba al pródigo. Pero el hijo no amaba lo que el padre amaba. El hermano mayor no amaba al pródigo, tenía envidia del pródigo. Generó un rencor, generó un enojo. Al punto de que no quería ir a regocijarse con él. Es decir, que perdió el gozo. El que es infiel, aparte de airarse, aparte de estar enojado, pierde el gozo. Y aún peor, pierde la visión, porque no sabe dónde está situado. El padre le dijo, tú estabas en la casa, tú eras hijo y lo tenías todo. ¿Por qué tenía que hacerte una fiesta si tú eres dueño de todo? Pero él perdió la visión por no ser fiel. Aunque el hijo mayor no tuvo recompensa, generó ira, se convirtió en alguien sin gozo y se convirtió en alguien sin identidad. Y eso sucede muchas veces dentro de la congregación. Nos llamamos ser hijos, pero perdimos nuestra identidad porque en lo más profundo decimos, ¿por qué voy a ser hijo? ¿Yo seré hijo? Déjame decirte, si tú sientes envidia por tu hermano, si tú estás enojado con algún hermano tuyo, es porque no tienes la identidad de hijo. Porque el que es hijo sabe que es hijo y punto. El que es hijo sabe que es heredero y punto. Y aunque haya un hermano, aunque hayan dos hermanos, aunque hayan tres hermanos, aunque hayan cuatro hermanos, sigue siendo hijo y heredero y punto. Y el Padre te seguirá amando. Pero ¿qué sucede? Que perdemos visión, perdemos nuestra identidad de hijo. Y cuando estamos en trabajo, llegar a ser el hijo que deseamos ser, la envidia, el enojo, la falta de gozo, la falta de identidad, nos hacen retroceder a convertirnos a unas ovejas que se apartan y el pastor tiene que ir detrás de ella para buscarla. El siguiente. Israel y los 10 hijos.
Génesis capítulo 37, versículo 3 y versículo 4. ¿Por qué le puse Israel y los 10 hijos? Porque esta es la historia de José, que José también fue un hijo de Israel. De ahí es donde salen las 12 tribus de Israel. Pero en esta historia relata primero que de los 12 hijos, José fue uno de los que fue vendido por sus hermanos. Y Benjamín en ese tiempo era tan pequeño que no entraba en las personas que planearon hacerle el mal a José. Génesis 37, verso 2 dice: esta es la historia de las generaciones de Jacob. Jacob es Israel, solo que después le cambiaron el nombre. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. José con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Antes, no ahora, pero antes se tenían más mujeres, por eso tenían más hijos. Dice, y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Verso siguiente. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. El padre amaba a Jesús. Abraham amaba a Eliezer. El padre del pródigo amaba al pródigo. Ahora Israel ama a José. ¿Por qué lo amaba más que todo? Porque era el hijo de su vejez y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos y por eso lo odiaban. Lo mismo que sucedió con el hijo pródigo y el hermano mayor. Vieron que el padre comenzó a amar a un hijo que los demás hermanos, en vez de amarlo como hijo maduro, lo comenzaron a odiar. Y todos sus hermanos por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. ¿Qué comenzaron a generar? Odio, ira, igual que el hermano mayor del hijo pródigo. Por no amar lo que el padre ama. El hijo maduro ama lo que el padre ama. El hijo fiel ama lo que el padre ama. El hijo lleno de fe ama lo que el padre ama. Génesis capítulo 50, verso 15. Al ver los hermanos de José, que su padre había muerto, ya había pasado una gran cantidad de tiempo, ya las cosas se habían arreglado, José no había muerto, más se le comenzó a dar honra porque él se mantuvo fiel. Y miren lo que dice acá. Al ver sus hermanos que su padre había muerto, dijeron, entre sí se comenzaron a hablar, quizás José va a guardar rencor de la vez que nosotros lo quisimos matar. Y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Los 10 hermanos que habían confabulado para poder matar a José, ahora que su padre no estaba para defenderlo, decía, quizás José ahora guarda rencor por nosotros y nos quiera matar. Se lo resumo, José no mató a su hermano. José amaba a sus hermanos de igual manera. Porque José representa a un hijo maduro. Porque sabía José que Israel aún así amaba a los 10, aunque no se comportaran bien. Aún así amaba a los 10. Y José fue tan maduro que en vez de generar rencor hacia su hermano porque lo quisieron matar, porque lo odiaban y generaron odio, ira hacia él, generaron celo hacia él, él no guardó rencor porque él fue el hijo maduro. Y amaba lo que el padre ama. Israel amaba a sus 11 hijos junto a Benjamín igual. Y José amaba igualmente a sus hermanos. Esa es alguien que es maduro. Ese es el hijo que es fiel. Ahora, aquellos hermanos tampoco tuvieron recompensa porque se mantuvieron infiel
El que es fiel ama lo que el Padre ama. Pero la recompensa aún para ellos fue generar odio y temor a la muerte. Estar viviendo con miedo de morir. ¿Cuántos no tienen paz? ¿Cuántos viven en angustias? ¿Cuántos por la noche no pueden descansar tranquilos porque sienten que algo les va a suceder? ¿Cuántos caminan por la calle con temor y con miedo de que va a venir una persona y les va a quitar la vida? ¿Serán porque no estamos viviendo confiados y no estamos viviendo fieles al Señor? Y este es el último. Pablo y Timoteo. Pablo, el padre espiritual, Timoteo, el hijo espiritual. Filipenses capítulo 2, verso 19 dice lo siguiente. Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pues a nadie tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Pablo era un apóstol. Timoteo era uno de sus discípulos. Timoteo estuvo aprendiendo de Pablo, caminó junto a Pablo, predicaba junto a Pablo, veía lo que hacía Pablo, aprendía de lo que hacía Pablo. Y Pablo, como padre espiritual, le enseñaba lo que hacía a Timoteo, que era el hijo. Y dice que Pablo amaba a Timoteo y lo necesitaba enviar a una congregación. Lo necesitaba encomendar como a Eliezer. A alguien que es fiel se le puede encomendar cosas. Pablo vio un crecimiento en Timoteo, que era un hijo ya con estatura, había crecido. Y dijo a una congregación, a Filipo, le voy a enviar a Timoteo. Pues no tengo a nadie más del mismo sentir mío. ¿Qué quiere decir? Que Timoteo amaba lo mismo que Pablo amaba. El hijo Timoteo amaba lo mismo que su padre espiritual amaba. Y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Miren la calidad de hijo que era Timoteo. Timoteo amaba tanto a Pablo y hacía las cosas que Pablo hacía porque lo amaba como padre, pero Timoteo, como hijo maduro, también amaba lo que Pablo amaba. ¿Y Pablo qué amaba? Amaba a la congregación. Y Timoteo, por ende, amaba a Pablo y era tan fiel que amaba lo que al Padre amaba. ¿Y qué amaba Pablo? La congregación. ¿Qué amaba Timoteo? La congregación. ¿Qué amas tú? ¿Amas tu casa? ¿Amas a tus pastores? Más allá. ¿Amas a los hijos de tus pastores? Mucho más allá. ¿Amas a los hijos espirituales de tus pastores? Porque si no los amas, ya te estás reconociendo que algo necesitas. ¿Y qué es fidelidad? Es fe. Es pistis. Nadie es perfecto, pero vamos en camino a la perfección. Nadie es perfecto, pero vamos en camino a la perfección. Timoteo amaba lo que el Padre amaba. ¿Qué amaba el Padre? A la iglesia. ¿Qué amaba a Timoteo? Lo que el Padre amaba, la iglesia. Porque todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo. Pero vosotros conocéis sus probados méritos. Aún Pablo hablaba de Timoteo y ahora le hablaba a la congregación. Va a venir Timoteo. Yo conozco a Timoteo. Él es fiel conmigo y sé que va a ser fiel con ustedes, le decía a la congregación. Porque todos buscan lo suyo propio. Todos buscan el crecimiento. Todos buscan el ser visto.
Pero Timoteo lo conozco tanto, decía Pablo, es tan fiel que sé que él no va a querer el bienestar propio, sino va a querer el bienestar de la congregación. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo que sirve a su padre. Timoteo, el hijo que servía al padre. Timoteo, el hijo que servía a la congregación, porque amaba lo que el padre amaba. ¿Cuál fue la recompensa para Timoteo? Fue el crecimiento y fue el ministerio. Fue el crecimiento y fue el ministerio. Primera de Corintios 4:17. Si tú te mantienes fiel, vas a tener crecimiento. Si tú te mantienes fiel, vas a tener un ministerio. Por esta razón, os he enviado a Timoteo, hablando Pablo sobre su hijo, que es mi hijo amado y es fiel. Timoteo es mi hijo y tiene el fruto del Espíritu, que es la fidelidad. Timoteo, mi colaborador. Romanos 16:21. Timoteo, hablando Pablo, mi colaborador, os saluda, y también Lucio, Jasón, Sosipater, mis parientes. ¿Saben qué hizo y qué trajo de recompensa a Timoteo? Fue convertirse en un apóstol. ¿Sabía usted que Timoteo era un apóstol? No lo dice textualmente la palabra, Timoteo apóstol, no. Pero Timoteo comenzó siendo hijo de Pablo y su crecimiento lo llevó a ser un colaborador de Pablo. En otras versiones le llama, y en el original le dice compañero de Pablo. Donde enseña que Timoteo era apóstol. En el libro de los Tesalonicenses dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses. ¿Quién escribía? Pablo, Silvano, Timoteo. ¿Quién era Pablo? Un apóstol. Escribía Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses. Ni buscando gloria más adelante de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles. No está hablando Pablo en singular. No está diciendo Pablo, yo como apóstol de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Dice, como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. ¿Y saben qué significa? Y ahora me viene a la mente cuando dice Timoteo, mi colaborador, significa sunergos. Y cuando antes de empezar el culto, en la oración, dijimos necesitamos un sunergos. Necesitamos tener un compañerismo como iglesia, necesitamos tener un compañerismo como congregación. ¿Y sabes qué traerá eso como recompensa? Que tus ojos puedan ser abiertos y se te comienza a revelar lo que Dios quiere hacer con tu vida. Eso sucedió con Timoteo. Tuvo crecimiento espiritual y se le encomendó un ministerio. Por ser fiel. Mantente fiel en lo poco. Mantente fiel en lo poco. Mantente fiel en lo poco y se te será fácil ser fiel en lo mucho. Quiero que se pueda poner de pie. La recompensa de Timoteo, entonces dijimos que era crecimiento y ministerio. Sé fiel en lo poco y serás fiel en lo mucho. El hermano del hijo pródigo fue fiel en lo poco, pero en lo mucho no fue fiel.
Los 10 hijos de Israel con José fueron fieles en lo poco, pero en lo grande no fueron fieles. Eliezer fue fiel en lo poco con Abraham cuando eran solamente ellos dos. Y cuando Abraham comenzó a tener más, que fue su descendencia, Eliezer fue fiel en lo mucho. ¿Quieres saber si tienes el fruto del Espíritu? Pregúntate. ¿Amo lo que el Padre ama? ¿Amo lo que Dios ama? ¿Amo lo que mi pastor ama? ¿Amo lo que mi pastora ama? ¿Y qué estoy haciendo yo para amar eso? ¿Seré hijo o seré oveja? ¿Seré hijo maduro o seré un hijo inmaduro? ¿Seré un hijo fiel o seré un hijo infiel? Acá yo te lo presenté con estos 5 ejemplos. ¿Cuál de todo ello eres tú? No lo sé. Yo sí sé en cuál estoy yo. No se los voy a compartir, obviamente. Pero si yo sé dónde estoy, también sé que debo buscar y anhelar más. Porque vamos en camino a la perfección. Vamos a llegar a ser hijo de Dios. ¿Ustedes ya creyeron? Sí, creo. Entonces le di la autoridad de poder llegar a ser hijos. Pero ¿cuántos son hijos? Y no quiero hacer un llamado adelante porque siento que esta es una administración para la iglesia general. Tanto del que está acá arriba como al que está atrás o trabajando allá arriba en el segundo piso debe entender la fidelidad. Y yo le puse como título la recompensa del fiel. Pero ¿saben qué, hermano? Nosotros debemos ser fieles igual, sin esperar una recompensa a cambio. No sé si Ro me puede acompañar a ministrar. Y quiero que ahí usted en su lugar hable con Dios. Si quiere tomar asiento, si quiere estar parado, si quiere levantar sus manos, si quiere estar con sus manos abajo. Pero pídale, diga: Señor, necesito saber en qué condición estoy. No me he sentido hijo, me he sentido alguien indigno. Sí he odiado a mis hermanos, sí he tenido celos por mis hermanos, sí he tenido enojo por mis hermanos. Pero necesito tener aquel fruto del Espíritu que tú me hablas, que es la fe, que es Piscis, que es fidelidad, para que tú comiences a desatar cosas y recompensa que estás en los cielos. ¿Por qué no he alcanzado el ministerio que tú me prometiste? ¿Será que te he sido infiel? ¿Por qué no he estado a la altura que tú me pides que yo esté? ¿Será que he sido infiel? ¿Por qué una semana estoy tan bien junto a ti y a la otra semana no quiero saber nada de la iglesia, nada de los hermanos? ¿Será, Señor, que te he sido infiel? Padre, si hemos llegado a ser aquel hijo pródigo que menospreciaron lo que tenían, pero después volviendo a la casa sabemos que tú vas y nos abrazas. Quizás hemos perdido el rumbo siendo hijos, pero Padre, sabemos que tú harás banquete por nosotros. Señor, quizás tuvimos muchos años apartados delante de ti, fuimos infieles a ti durante años, pero tú nos seguiste, Señor, mirando como hijos. Danos esa identidad de hijo que necesitamos.
Como al hijo pródigo le diste vestidura, le diste anillo, le hiciste fiesta. Y era porque lo amabas. Ayúdanos a no menospreciar el privilegio de ser hijos. Trae un crecimiento, Señor, a mis hermanos, a mi vida, a la iglesia. Tu palabra decía, has sido fiel en lo poco y en lo mucho te pondré, entra al gozo. Porque siendo fe vamos a tener gozo. Teniendo fe, siendo fiel, Señor, tendremos la justicia que tú nos pides que tengamos. Teniendo fe, teniendo la justicia, teniendo el gozo, Señor, se nos va a comenzar a manifestar el amor del Padre y el amor que tenemos que tener a nuestros hermanos. Vamos, pídele. ¿En dónde estás situado? ¿Por qué he frenado mi vida? He frenado mi propósito por mi carácter, por mi orgullo, por mi odio.